En este segundo vídeo del curso de Invertir en Crowdlending vamos a ver qué es el crowdfunding y las diferencias principales que existen entre este y el crowdlending. Así que si estás preparado, vamos a por ello. Muy buenas, mi nombre es David López, soy asesor financiero certificado y en este canal hablamos sobre finanzas personales, inversiones y todo lo relacionado con el mundo del dinero. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte y activar la campanilla de notificación para no perderte ningún contenido como este. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a por el vídeo. ¿Qué es el crowdfunding? Bueno, el crowdfunding, también conocido como financiación colectiva o financiación participativa, al final se trata de un método de inversión que, digamos, que permite a los inversores pequeños y profesionales invertir en empresas con potencial de crecimiento, tipo startups y demás. Todo eso se hace a través de una plataforma tecnológica. A cambio de esto, de estas inversiones, reciben como participaciones de la empresa, de esta empresa que está en proyecto de incubación. ¿Y puede ser interesante? Sí, puede ser interesante, pero también es una inversión bastante arriesgada. Las dos principales características de este tipo de inversión son la unión masiva de inversores que financian proyectos de alto potencial aportando cada uno pequeñas cantidades de dinero, y la segunda es el carácter arriesgado de la inversión. ¿Por qué te hablo de crowdfunding en un curso de crowdlending? Pues muy sencillo. El crowdlending está incorporado o está integrado en lo que se podría llamar el crowdfunding. Entonces, hay tres tipos de crowdfunding. El crowd equity, que es el que te acabo de explicar, se llama crowdfunding de inversión y es el tipo de inversión que un inversor o empresa invierte en proyectos. Y se trata pues de ofrecer financiación o como inversores lo que hacemos es le prestamos el dinero a estas empresas, o no le prestamos, la palabra prestar no es correcta, es invertimos en estas empresas con la intención o con la esperanza de que estas empresas funcionen bien, se cree una buena empresa y podamos recuperar nuestra inversión multiplicada. La segunda de los tipos de crowdfunding, es el que vamos a tratar también en este curso, que es el crowdfunding inmobiliario. El crowdfunding inmobiliario consiste en financiar proyectos inmobiliarios de manera colectiva, y de esa manera se facilitan las inversiones inmobiliarias a gente que de otro modo pues no podría invertir en una vivienda por sí solo. Imagínate una vivienda que vale 1 millón de euros, pues si no tienes 1 millón de euros no podrías comprarla. Pero si nos juntamos muchos inversores y cada uno ponemos una cantidad la que podamos, pues entre todos sí que podríamos comprarla. Todo esto se va a hacer a través de plataformas también, y sí que lo vamos a ver porque ahí sí que es interesante y sí que podemos obtener unas rentabilidades muy interesantes. Y la tercera forma de crowdfunding que vamos a ver, que es en la que se basa este curso, es lo que llamamos crowdlending. Bien, a modo de información, te voy a explicar brevemente cómo funciona el crowdfunding, y es muy sencillo. En la primera parte, pues aquella persona o personas que tengan un proyecto crean un plan de negocio, un plan de viabilidad, y lo presentan en una plataforma de crowdfunding como puede ser Crowdcube. En fin, hay varias, pero esa digamos que es la más importante. Esta plataforma pues se crea una página de venta, se crea una página para atraer a los posibles inversores, se difunde en redes sociales y en demás medios de comunicación, y aquellos inversores que quieren pues invierten una parte. Cuando llega, todas las empresas, pues dependiendo del tipo de empresa, tendrán un límite de financiación en el que a partir de ese límite pues se ponen a trabajar. Se crea la empresa y se empieza a desarrollar el plan de negocio. Una vez que esto se ha creado y se desarrolla el plan de negocio, pues la empresa empieza a trabajar, y si la empresa empieza a crear y empieza a generar beneficios, pues puede decidir repartir dividendos como cualquier empresa que funcione en la bolsa de valores. Entonces los usuarios que en su día invirtieron, que son parte propietarios de esta empresa o compañía, pues reciben estas rentabilidad en forma de dividendos. Si la empresa funciona muy bien, es posible que alguna empresa, alguna líder del sector la quiera absorber o la quiera comprar, y entonces pues puedas obtener también una rentabilidad
vendiendo las participaciones que en su día compraste. Pero básicamente es esto, es simplemente una forma de financiación para la creación de nuevas empresas. Aunque sus nombres tienen similitudes, estos conceptos no significan lo mismo. Podemos decir que son dos maneras de poder invertir, el inversor que ofrece el financiamiento o de conseguir dinero para nuestros proyectos si somos la empresa. Pero la forma de hacerlo difiere bastante entre uno y otro de los modelos. El crowdfunding es una inversión a través de un préstamo en el capital de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ponemos dinero y nos dan acciones o participaciones. Sin embargo, el crowdlending es una inversión a través de un préstamo que se ofrece a una persona o empresa. Bien, existen varios tipos de crowdfunding, pero los más importantes son una donación a un proyecto, normalmente de una manera desinteresada, por lo que no se considera una inversión, o una inversión para conseguir un porcentaje de participación en un proyecto. En el segundo tipo, en el que te acabo de comentar, el inversor entrará en el proyecto buscando un beneficio, lógicamente. En el crowdfunding, si la marcha del negocio no funciona según lo deseado, pues existe la posibilidad de que perdamos toda la inversión. El único modo de poder recuperar la totalidad o parte de dicha inversión pues es vendiendo las participaciones a otra persona o entidad. Claro, esto puede llegar a ser difícil cuando son empresas tipo startup que están empezando, pues la verdad es que no es una empresa como las que cotizan en bolsa, así que la liquidez puede ser bastante reducida, así que es uno de los datos importantes. Luego vamos a ver los riesgos detenidamente, pero antes vamos a pasar a ver las particularidades de cada una. Vamos a empezar por el crowdlending. En el crowdlending te conviertes en un banco o prestamista particular, esto ya lo vimos en uno de los primeros vídeos. Prestamos el dinero a cambio de intereses, tenemos el rendimiento garantizado por las condiciones que hayamos firmado en el préstamo y tenemos mecanismos de protección como puede ser el buyback que ofrecen muchas plataformas. Vamos a recuperar nuestra inversión mes a mes cuando finalicen cuando vayan venciendo los plazos del préstamo, que dependerán de las condiciones firmadas, como ya hemos comentado. El riesgo es medio-bajo, si sabemos lo que estamos haciendo, si no es un riesgo medio-alto, y podemos invertir en préstamos desde solo €1 y se realizan análisis de solvencia de cada prestatario. Esto lo hacen ya las plataformas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, como ya comentamos, tenemos que intentar minimizar los riesgos de la mejor manera posible, que esto ya lo veremos en el vídeo del módulo de riesgos que trataremos cada uno de ellos en profundidad. Bien, vamos a pasar con el crowdfunding. En el crowdfunding entramos a formar parte del capital de una empresa. Invertimos nuestro dinero con la esperanza de que el proyecto tenga éxito. Tiene alto riesgo, mucho más riesgo que puede tener el crowdlending. También es verdad que el potencial de rentabilidad es mayor, y la rentabilidad o el poder hacer rentable nuestra inversión llegará cuando podamos vender nuestras acciones o participaciones a un precio superior al que las hayamos comprado. Esto puede ser en cuestión de meses o en cuestión de años o no llegar nunca. Bien, vamos a ver ahora, digamos, característica por característica. En este caso el riesgo, vamos a ver las diferencias en el riesgo que hay entre el crowdlending y en el crowdfunding y luego vamos avanzando a las demás. En el crowdfunding el riesgo es mucho más alto, como ya hemos hablado, y solo tendremos rentabilidad si el proyecto en el que invertimos alcanza el éxito. Sin embargo, en el crowdlending, como somos inversores que invertimos en préstamos, vamos a obtener una rentabilidad por nuestro dinero mes a mes dependiendo de los intereses pactados y dependiendo de cómo sea el tipo de préstamo en el que hayamos invertido. Por lo tanto, la inversión en crowdlending implica menos riesgos para el inversor porque vamos a recuperar las cantidades invertidas tanto si triunfa el proyecto como si no lo hace. Esto es un dato muy importante. Vamos a hablar ahora de la rentabilidad. En cuanto a rentabilidad, la rentabilidad potencial en el crowdfunding es mucho mayor. También hemos visto que el riesgo también era mucho mayor, por lo tanto es una de las leyes básicas de las inversiones, ¿no? A mayor riesgo, mayor potencial de rentabilidad. En este caso, como tenemos mayor riesgo en un proyecto de crowdfunding, también el potencial de rentabilidad va a ser mucho mayor.
En el caso de crowdlending, la rentabilidad dependerá del tipo de interés que hayamos pactado en el préstamo. Dicho esto, las rentabilidades que están ofreciendo hoy en día el crowdlending pues son muy atractivas y es verdad que en ocasiones invirtiendo en startups o invirtiendo en proyectos de crowdfunding podemos multiplicar por muchas veces nuestra inversión, pero también es verdad que muchas veces nos vamos a quedar sin dinero, vamos a perderlo todo porque el proyecto no va a ser viable y al final esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No quiero decir que invertir en crowdfunding no se pueda invertir porque no es así, pero sí que es verdad que tenemos que realizar una serie de verificaciones mucho más allá de las que tenemos que realizar cuando invertimos en préstamos en las típicas plataformas de crowdlending que luego veremos. Bueno, como punto siguiente tenemos el plazo temporal. El plazo temporal es mucho mayor, ya te aviso, en el crowdfunding. Como norma general, esto puede variar dependiendo del proyecto, por supuesto. Las inversiones en crowdfunding pues no empiezan a ver sus frutos hasta que pasa un determinado periodo de tiempo normalmente largo y la media está en unos 5 años. Si hablamos de crowdlending, podemos invertir hoy y en 30 días haber generado ya nuestra rentabilidad en forma de intereses. Así que la diferencia es grande. Dicho esto, no hay ningún problema en destinar una pequeña parte de la cartera o del capital que vayamos a invertir en este tipo de estrategias a este tipo de proyectos, siempre que sepamos de lo que va el proyecto, hayamos hecho un estudio previo, ¿no?, de quiénes son las personas que están lanzándolo, de las probabilidades que tiene de éxito y demás. Garantías. Bueno, como te llevo diciendo durante todo el curso, ¿no?, todas las inversiones tienen un riesgo que será proporcional a la rentabilidad que esperemos. Como el crowdfunding tiene mucho mayor riesgo que el crowdlending, la rentabilidad puede ser mayor. Las garantías que nos ofrece las inversiones en crowdfunding, la verdad es que son pocas, ya que básicamente es nuestra responsabilidad como inversores analizar correctamente el proyecto y determinar básicamente cuáles son sus niveles de riesgo y rentabilidad. Como te he dicho, en el crowdfunding podemos perder toda la inversión. Esto no suele pasar en lo que son las inversiones en crowdlending. También es verdad que tenemos que realizar un estudio, ¿no?, de aquellos originadores de crédito que sean más fiables y que tengan mejor calificación crediticia. Tenemos que diversificar entre diversas plataformas en la mayor cantidad de préstamos posibles, pero al final el porcentaje de impagos o el porcentaje de, digamos, accidentes, llamémoslo así, en el caso de que nos veamos en una tesitura de que no vamos a poder recobrar nuestro dinero, es mucho menor en el crowdlending. Además, como garantía adicional, en la actualidad la mayoría de plataformas de crowdlending cuentan con sistemas que protegen al inversor en caso de impago hasta cierto punto. Esto en los proyectos de crowdfunding no existe. Seguimiento de las inversiones. Bueno, es una parte importante del proceso de realizar cualquier tipo de inversión, estar realizando un seguimiento, ¿no? En el caso del crowdfunding es una tarea bastante complicada, ¿no?, porque depende de los gestores del proyecto y muchas veces no facilitan toda la información que nos gustaría como inversores. Entonces, claro, es difícil. Al final son los gestores del proyecto y son ellos los que deciden la frecuencia y la cantidad de información que comparten. Así que muchas veces pues estamos con las manos atadas, ¿no? Sin embargo, en la inversión en crowdlending es más sencillo. Normalmente el prestatario realiza los pagos del préstamo mensualmente, tanto el principal como los intereses, y esto la verdad es que facilita mucho la tarea de seguimiento. Dicho esto, dependerá del préstamo que hayamos firmado o en el que hayamos invertido, porque algunos de ellos no tienen por qué pagar los intereses todos los meses, pueden devolver el capital más los intereses a vencimiento, todo junto. Dependerá. Luego veremos los tipos de préstamos y estudiaremos esto más en profundidad.